Hace apenas unas horas, Donald Trump sorprendió al mundo con una propuesta sin precedentes. El presidente de Estados Unidos anunció que todos los barcos que cruzaran el estrecho de Hormuz tendrían que pagar una tarifa del 20% como compensación por la protección que, según él, ofrece la Marina estadounidense para mantener abierta una de las rutas comerciales más importantes del planeta. La propuesta generó una inmediata ola de reacciones. Expertos en comercio internacional cuestionaron su viabilidad. Analistas pusieron en duda su legalidad, y la industria naviera comenzó a preguntarse quién terminaría pagando esa factura. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Menos de 24 horas después, Trump dio marcha atrás. A través de su red Truth Social, anunció que abandonaba la idea del cobro directo a los barcos. En su lugar, aseguró que el costo de mantener la seguridad en el Golfo Pérsico será compensado mediante nuevos acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo hacia Estados Unidos. Según Trump, esas inversiones generarán millones de empleos para la economía estadounidense y harán innecesario imponer una tarifa a las embarcaciones que transiten por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, hay un detalle que pasó casi desapercibido. Aunque eliminó el peaje, Trump dejó claro que Estados Unidos mantendrá restricciones contra Irán. Su mensaje fue contundente. Los barcos que salgan de puertos iraníes, tengan como destino Irán o transporten mercancías relacionadas con ese país, volverán a enfrentar un bloqueo impulsado por Washington. Es decir, el cobro desapareció. Pero el objetivo estratégico parece seguir siendo el mismo: mantener el control sobre una de las rutas marítimas más importantes del planeta y aumentar la presión económica sobre Irán. Y eso abre una pregunta mucho más importante que la del famoso 20%. ¿Por qué el estrecho de Hormuz es tan valioso que incluso las grandes potencias están dispuestas a rediseñar su estrategia para mantener influencia sobre él? Porque para entender este nuevo movimiento de Trump, primero hay que comprender qué representa realmente ese estrecho para la economía mundial. Para entender por qué esta propuesta provocó tanta polémica, primero hay que comprender qué representa realmente el estrecho de Hormuz. Aunque en el mapa parece un corredor marítimo relativamente estrecho, en realidad es una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Todos los días, millones de barriles de petróleo salen de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar para cruzar este paso rumbo a Asia, Europa y otros mercados internacionales. Se estima que cerca del 20% del petróleo que consume el mundo pasa por este estrecho. También transita buena parte del gas natural licuado exportado por Qatar, uno de los principales proveedores energéticos del planeta. Por eso, cualquier amenaza sobre Hormuz tiene efectos inmediatos. Si el paso se interrumpe, aunque sea por unos días, los mercados reaccionan casi de inmediato. Sube el precio del petróleo, aumentan los costos del transporte, se encarecen los seguros marítimos y, tarde o temprano, ese impacto termina llegando al bolsillo de millones de personas a través de combustibles, alimentos y productos que dependen del comercio internacional. Precisamente por esa importancia estratégica, el estrecho de Hormuz está protegido por normas del derecho internacional que garantizan el libre tránsito de embarcaciones comerciales. Y fue ahí donde comenzó el problema para la propuesta de Donald Trump. Mientras el presidente estadounidense anunciaba un cobro del 20% a los barcos que cruzaran el estrecho, la propia administración estadounidense empezó a reconocer que esa medida enfrentaba un obstáculo fundamental. Durante una entrevista, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que Estados Unidos no puede imponer unilateralmente tarifas por el tránsito de embarcaciones en un estrecho marítimo internacional, porque existen normas internacionales que regulan este tipo de rutas. La declaración llamó poderosamente la atención. Por un lado, el presidente anunciaba una nueva tarifa. Por el otro, uno de los funcionarios más importantes de su gobierno
reconocía públicamente que Estados Unidos no tenía facultades para aplicarla. La contradicción alimentó las dudas sobre la viabilidad del plan. Analistas comenzaron a preguntarse si aquella propuesta era realmente una política que pudiera ponerse en marcha o simplemente un mensaje político dirigido a Irán y a los países del Golfo. Y apenas unas horas después, llegó la respuesta. Donald Trump abandonó la idea del peaje y presentó una estrategia completamente distinta. Pero entonces surgió otra pregunta. Si el objetivo nunca fue recaudar dinero con ese 20%, ¿qué estaba buscando realmente la Casa Blanca con aquel anuncio? La marcha atrás de Donald Trump no significa que Estados Unidos haya renunciado a aumentar la presión sobre Irán. Lo que cambió fue la forma de hacerlo. En lugar de imponer un cobro a todos los barcos que cruzan el estrecho de Hormuz, el presidente estadounidense anunció que el costo de mantener la seguridad en la región será compensado mediante nuevos acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo hacia Estados Unidos. Según Trump, esas inversiones sustituirán el polémico peaje que había propuesto apenas un día antes. Pero hubo otro anuncio que pasó casi desapercibido. El mandatario aseguró que Estados Unidos mantendrá las restricciones únicamente sobre los barcos que salgan de puertos iraníes, tengan como destino Irán o transporten mercancías relacionadas con ese país. En otras palabras, Washington abandona la idea de cobrar a toda la navegación internacional, pero mantiene la presión económica directamente sobre Teherán. Este cambio también evita un choque con el derecho internacional, después de que incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, reconociera públicamente que Estados Unidos no tenía facultades para imponer unilateralmente tarifas por el tránsito en un estrecho marítimo internacional. Así, en menos de 24 horas, la propuesta inicial quedó atrás. El peaje desapareció. Pero la estrategia de aislar económicamente a Irán continúa, ahora mediante sanciones más focalizadas y el respaldo financiero de los aliados de Washington en el Golfo Pérsico. Por ahora, el tránsito por el estrecho de Hormuz continúa con normalidad. Sin embargo, mientras persista la tensión entre Estados Unidos e Irán, una de las rutas comerciales más importantes del planeta seguirá siendo también uno de los puntos más sensibles para la economía mundial. Aunque el cobro del 20% quedó atrás, la incertidumbre permanece. El conflicto entre Estados Unidos e Irán está lejos de resolverse, y cualquier incidente en el estrecho de Hormuz podría volver a poner en riesgo una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Por eso, más que el peaje que nunca fue, la verdadera noticia es que el equilibrio en Medio Oriente sigue siendo tan frágil como el mercado energético del que depende buena parte del mundo.